Bienvenido, Padre General Arturo Sosa. Muchas gracias por la entrevista. Queremos comenzar conociendo sus impresiones sobre su visita a nuestra provincia de Bolivia. Usted sabe, cuando el Padre General Peter Kolbenbach el 2001 hizo un recorrido por nuestro país y lo definió como una provincia apostólica integral, en esa época con 140 jesuitas en la provincia. Pero usted, ¿cómo la encuentra? ¿Cómo la ha encontrado hoy? Bueno, he encontrado una provincia con menos jesuitas que hace esos años, pero mucho más creativa. Yo creo que lo que se refería el padre Kolbenbach como un cuerpo apostólico integral, yo creo que hoy hay menos jesuitas, pero hay más gente incorporada a la misión de la compañía en Bolivia. Creo que si contáramos la cantidad de personas que trabajan realmente en el apostolado de la compañía en Bolivia, pues son muchísimo más de los jesuitas y los 140 o de los 80 que puede haber hoy. Y creo que lo han hecho con gran espíritu de creatividad, pues, ¿no? Y no solamente de mantener lo que había, sino de ir respondiendo a cosas nuevas, y ir profundizando, ir haciendo más coherente, más consistente ese cuerpo apostólico. Yo creo que ese es el camino que en Bolivia y en otras partes de la compañía se sigue. Pues, ¿no? Yo creo que estamos cada vez más convencidos que la única manera de poder hacer más y mejor nuestra misión es con la colaboración con tantas otras personas que también se sienten llamados a contribuir a esta forma de vivir el cristianismo, a esta forma de ayudar a los demás, de hacer que el país progrese y que se reúna con el resto de América Latina. En el encuentro de comunicación con todos los medios de la Compañía de Jesús, usted habló de que ellos realizan una labor apostólica muy importante y que tienen historia, tradición, pero también mencionó que es necesario un trabajo de discernimiento comunitario para poder ampliar ese servicio y llegar a más. ¿Cómo podría explicarnos más este método del discernimiento? El discernimiento lo que busca, según la tradición espiritual de la compañía, y según también lo que es en la iglesia, el modo de buscar el seguir al Señor, es precisamente la sensibilidad, desarrollar la sensibilidad a los signos de los tiempos. Los signos de los tiempos en el lenguaje de la Iglesia después del Vaticano II son aquellas expresiones de la historia humana a través de las cuales se manifiesta el Espíritu. Y como lo que nosotros intentamos como iglesia y como compañía de Jesús es precisamente ser guiados por el Espíritu, bueno, el discernimiento nos permite eso, nos permite desarrollar la sensibilidad, escuchar, ver y responder a esos signos de los tiempos. En el caso de la comunicación eso es evidente, porque estamos en una época, esta época se ha llamado la época del conocimiento y la comunicación. Se han desarrollado medios de comunicación completamente nuevos, novedosos, rápidos, instantáneos. La gente vive pendiente de los medios de comunicación y de los instrumentos para comunicarse. Bueno, ¿cómo a través de esos medios nosotros contribuimos a captar cómo el Señor, cómo el Espíritu actúa en la historia, y cómo podemos nosotros ayudar a que esa actuación de Dios sea realmente para beneficio de los más pobres, para beneficio de todos? Desarrollar eso es lo que llamamos discernimiento, y hacerlo en común, porque nosotros no queremos hacer las cosas solos, ¿no? Como planteaba en la anterior pregunta, precisamente se trata de crear un grupo, un cuerpo que sea capaz de tomar sus decisiones de acuerdo a cómo percibe el mensaje de la historia que en la historia nos brinda el Espíritu. Entendiendo también la comunicación, como explicó en su charla, que está en el ADN de la Compañía de Jesús y que además es clave para el trabajo del cuerpo apostólico, ¿cómo debe alentar la compañía a la comunicación institucional para que se la tome como algo necesario y prioritario, ya que en algunos lugares o provincias recién se está articulando, adaptándose a esta nueva era y viendo otras formas de mirar y encarar la comunicación?
Cuando decía que la comunicación forma parte del ADN es porque no puede haber, el cuerpo de la compañía no puede existir sin comunicación. O sea, lo que hace cuerpo es la comunicación. El estilo de vida que inventaron San Ignacio y los primeros compañeros fue precisamente ese. Un cuerpo que existe como cuerpo porque se comunica y que se conoce mutuamente a través de la comunicación. Por eso la comunicación interna es, digamos, clave. Pero también la misión es comunicación. O sea, la compañía de Jesús nace para servir a la iglesia, que nace a su vez para comunicar la buena noticia de Jesucristo. Entonces la comunicación es una cosa absolutamente clave para ser nosotros mismos, para hacernos como cuerpo y para cumplir con aquello a que somos llamados. Ahí usaste la palabra institucional y a veces se entiende eso como una cosa muy formal, como una cosa como si fuera una especie como de presentarnos la cara bonita o de presentar. Yo creo que es más que eso. O sea, la comunicación para la compañía es comunicar lo que somos. Entonces, para eso tenemos que ser. ¿No? Tenemos que ser personas realmente con profundidad espiritual. Personas capaces de entender profundamente lo que sucede alrededor nuestra, de captar los signos de la historia y comunicar en esa historia lo que es la buena noticia de la liberación de los seres humanos, de la reconciliación con Dios, de la reconciliación con la naturaleza y con todos. Entonces, es una comunicación institucional porque la hacemos como cuerpo, pero viva. No es para presentar una cosa como un producto que queremos hacer, sino es una manera de dialogar, porque comunicación no es solamente en una dirección. ¿No? La comunicación siempre, si realmente es comunicación, supone también escuchar, tanto como hablar. Entonces, escuchar también a la gente, estar cerca, asumir esa mirada de la gente que ve la historia desde otra parte, especialmente los que más sufren, los que son víctimas de la violencia, de la injusticia, los que están migrando, etc. Pues, ¿no? Entonces, ese proceso de comunicación es lo que hace que exista el cuerpo de la compañía. Vámonos al encuentro con jóvenes. Usted ha podido compartir con diversas muchachas, muchachos de ciudad y de zonas rurales en Santa Cruz de la Sierra. Pudo compartir con un grupo de ellos. ¿Qué le llamó la atención de sus jóvenes? Pero también ha estado al otro lado, hacia el oriente, hacia la Amazonía, con otra realidad, con jóvenes que usted ha dicho tienen el reto de preservar sus tradiciones, su cultura. ¿Cómo la compañía acompaña a estos jóvenes? Bueno, es un desafío acompañar a esos jóvenes, pues no, me llamó la atención en ambos casos. Los jóvenes, por supuesto, forman parte de esta nueva era, ¿no? Sobre todo los jóvenes en Santa Cruz fueron muy explícitos en los temas que plantearon. Son los temas que preocupan a la juventud hoy, que preocupan a la sociedad hoy. Los jóvenes en San Ignacio de Mojós también, ¿no? De Mojos también. Y bueno, y gente que también está ya, digamos, acostumbrada a un tipo de comunicación rápida, imaginativa, creativa. Y también que tienen que tratar de lograr esa integración entre sus tradiciones y el futuro, ¿no? Para ellos, para los jóvenes, creo que sí es un desafío esa tensión entre mantener su raíz, su cultura, sus lenguas cuando vienen de grupos lingüísticos distintos, y también conectarse con el resto del país y con el resto del mundo. Esa tensión es importante mantenerla. No siempre es fácil y no todos están ganados para eso. Yo creo que la compañía quiere acompañarlos en ese sentido, ayudando a eso, ¿no? A que no corten con su tradición, a que sean fieles a la tradición, pero creativamente abiertos al mundo nuevo. Y bueno, creo que lo que pretende ser una escuela de fe y alegría en San Ignacio de Mojos es eso, lo que pretende hacer la parroquia y los colegios es eso, lo que pretendemos hacer también con la presencia pública,
la manera de ver la realidad, presentar el mundo en marcha y presentar el tema de la importancia de preservar tanto las culturas como la biodiversidad del mundo en que vivimos. Bueno, la compañía, esa es la propuesta que quiere mantener junto con los jóvenes y ayudar a que todos juntos podamos contribuir a un mundo más integrado, más reconciliado. Siguiendo en la Amazonía boliviana, ¿usted ha podido escuchar las demandas de los pueblos indígenas? Indicó que se sintió conmovido. A nivel personal, ¿qué más le produjo esto? Pero también, ¿qué más le puede decir la compañía a estos pueblos indígenas? Bueno, pienso que los pueblos indígenas que conocí ahí en San Ignacio de Mojos, que aparte de los del pueblo estaban muchas comunidades, porque había la reunión de ese foro regional, me llamó la atención la claridad que ellos tienen. O sea, no son gente que se está engañando, no son gente que digamos, hablan desde una realidad muy bien conocida. Y una realidad, conocen cuáles son las dificultades, conocen cuáles son las ventajas, conocen cuáles son sus derechos. ¿No? Me pareció muy importante como esa mirada desde un sano orgullo, o sea, orgullosos de ser los que son, orgullosos de su tradición, orgullosos del modo como se gobiernan, de lo que dan ahí, porque son gente que, como insistió varias veces en la conversación el corregidor del Cabildo Indigenal, bueno, que es un trabajo que lo hacen porque quieren hacerlo voluntariamente, no es una cosa obligada, no es porque están ganando algo ahí más que el servicio a su propia gente. Entonces me parece que ahí hay mucho fondo, ¿no? Hay una población consciente de su pasado, consciente de su presente, que se interroga sobre su futuro, porque lo ve incierto, porque no consigue suficiente apoyo del Estado, no consigue suficiente apoyo de otros grupos dentro de la República Boliviana, y que bueno, y que están luchando por eso, ¿no? Y yo creo que ahí es donde nosotros también podemos echar una mano en el sentido de acompañar ese proceso, o sea, de tratar de alimentar esa identidad tan bien arraigada y tan propia, y de acompañar sus luchas, ¿no? Acompañar porque ellos son protagonistas de lo que son y quieren serlo, y deben seguir siéndolo. No se trata de sustituir a nadie, sino de acompañar procesos y de ser más consciente a otros de eso. En esa oportunidad les dije, bueno, creo que la Iglesia, a través del Papa Francisco, con haber convocado un sínodo el año que viene sobre la Amazonía, está tratando de poner de sonido a eso, de hacerse eco, de dar voz, de reproducir esa voz, de hacer que se oiga, más allá de sus propias reuniones o ámbitos, más allá de la nación boliviana en el mundo, o sea, que la presencia de los pueblos indígenas se haga mucho más visible y mucho más potente en su voz. Y bueno, creo que ahí podemos ayudar a que eso sea así, a que realmente esa voz de los pueblos indígenas, que es una voz humanamente genuina y que bueno, que tiene amenazada su propia existencia, como la naturaleza tiene también amenazada su existencia, que se oiga con fuerza. La impresión general de todos estos encuentros, padre, y con que se queda, que nos deja un mensaje. Bueno, me quedo con la calidez del recibimiento, con la apertura de la gente, con esa capacidad de compartir rápidamente, ¿no? De poder intercambiar, de poder representar con claridad las cosas como las ven, de la sinceridad, del realismo y de los sueños. Yo creo que los jóvenes, los indígenas, los otros grupos, los educadores sueñan, y eso es muy importante, ¿no? En el lenguaje ignaciano, más que sueños, se habla de los deseos, ¿no? Yo creo que me he encontrado con gente deseosa
de servir mejor, deseosa de plantearse un futuro mejor para las generaciones que vienen. Y bueno, eso realmente anima, a mí me anima mucho encontrarme con la gente así. Me anima porque, bueno, creo que si nosotros tenemos confianza en el futuro y nos preparamos para eso, de verdad se va a producir. La única manera, la esperanza en sentido cristiano no es simplemente sentarse a ver qué pasa. La esperanza es hacer aquello que nosotros quisiéramos que funcione en el futuro. Entonces hay que desearlo y hay que ponerse a tratar de hacerlo. Y ese es mi mensaje. Mi mensaje es que profundicemos en esa actitud de esperanza, en esos deseos de un futuro mejor, porque deseándolo y esperando eso, nos ponemos a lograr que se haga, ¿no? Y a lo mejor no lo vemos como lo que nosotros lo queremos, pero otros lo van a ver si nosotros damos los primeros pasos. Entonces yo, bueno, primero agradezco estos días aquí en Bolivia. Me llevo ese recuerdo agradecido del encuentro con las personas y ánimo para que todos contribuyamos a que nuestra esperanza contribuya al futuro mejor. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias por habernos visitado. Esperamos que vuelva pronto. También yo.